Saludos, vamos a ver una situación interesante que se da con el método captura. Cuando capturamos valores en una clase y queremos usar esos valores en otra clase. Vamos a tomar este esquema de partida y vamos a elaborar nuestro ejemplo. A esta le vamos a llamar clase 1, por llamarle de alguna forma. Va a tener el método main. Vamos a tener una segunda clase a la que llamaremos clase 2. La llamaremos clase 2. Esta va a heredar de clase 1. Podemos expresarlo de una vez. Bien. Perfecto. Entonces aquí vamos a tener los campos y lo vamos a declarar de este tipo con el acceso público. Serán de tipo float. Vamos a llamar valor 1, valor 2 y resultado. Tendremos un método que se llama captura, acá también en la clase 1, de acceso público, sin ningún tipo de retorno. Y este método obviamente va a capturar los valores. Digite dos valores. Y esos valores, que son valor 1, se los vamos a guardar en estos campos. Valor 1, valor 2. A ver por qué me muestra aquí. Ok. Falta aquí un punto y coma. Por eso da el error ahí. Perfecto. Bien, en esta clase, en la clase 1, vamos a tener un método que llamaremos operación. No retorna nada. Es de acceso público. Y este método va a efectuar una operación aritmética. Digamos que pudiera ser calcular un promedio. Entonces vamos a tener el resultado es igual a valor 1. Vamos a expresarlo acá. Valor 1 más valor 2 y esto lo dividimos entre 2. Esto sería el promedio. Para hacer esta operación va a llamar a captura y llama a captura, ¿verdad? Recibe los datos, hace el cálculo y luego presenta la información. Ahí estaríamos completando el esquema de lo que va a ser el método. Como resultado va a mostrar el campo resultado donde se va a almacenar el resultado de la operación. Siendo así, ya simplemente desde el método main hay que llamar el método operación. Para ello tenemos que crear un objeto que pueda accesar a el método de operación que está en la clase 2. Entonces, el objeto es clase 2. Le vamos a llamar obj2. Y con este objeto que acabamos de crear, llamado obj2, llamamos el método operación. Y nuestro programa da resultado. Estamos entonces ejecutando para introducir datos y ver el resultado. Nos faltaría un read key, obviamente, para
que la pantalla se quede. Siendo así, ya debe dar entonces el resultado esperado. Bien, digitamos un valor, digitamos otro valor y el promedio de eso es 6.5. 8 más 5, 13. La mitad de 13 es 6.5. O sea, funciona bien. Es decir, si estamos capturando dentro del método donde estamos realizando la operación, todo funciona a la perfección. Ahora bien, si capturamos fuera de acá, digamos que vamos a capturar en otra clase, en otro método. Vamos a hacerlo dentro del método main. Vamos a capturar acá. Obviamente no me lo va a reconocer porque este método captura pertenece acá a la clase 1, aunque main está en la misma clase, pero main, como es static, como que se comporta más que como un método, se comporta como si fuera otra clase. Y como el método o la clase acá no son static, ni lo vamos a marcar como static, entonces procedemos a crear un objeto de la clase 1. Creamos un objeto, vamos a llamar obj1 para seguir más o menos la misma temática. Y acá, entonces sí ya podemos instanciar, llamar el método con este objeto, obj1. Bien, como llamamos el método captura desde acá, entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué resultado me da el programa. Estoy llamando el método captura desde un lugar diferente a el punto donde se está haciendo el cálculo. El resultado va a ser 0. No me está pasando valores. Para que me pase valores, entonces yo tendríamos que declarar unos parámetros acá. Esos mismos parámetros los vamos a usar acá. Y cuando llamemos el método operación, tendremos entonces que pasarle al método operación los valores que se están capturando. En el método captura se están capturando valor 1 y valor 2, como se ve acá. En el método captura, pero ese método pertenece a la clase 1. Tendríamos que usar el objeto de la clase 1 que creamos acá, obj1, y pasarle valor 1, obj1 punto valor 2. Entonces, cuando estamos capturando en un método diferente al método donde estamos realizando la operación, tenemos que pasar argumento una vez que llamamos el método. Eso es lo que hicimos acá. Llamamos el método desde acá y le pasamos como argumento los valores que fueron capturados, que son valor 1 y valor 2. Luego acá, el método que ya había sido previamente configurado con sus parámetros, va a recibir esos valores, valor 1 y valor 2, y lo va a recibir acá, ¿verdad? Y esos valores son los que van a pasar acá y se va a hacer el cálculo. Y ahora nos va a dar el resultado. Entonces, si sumamos 9 y 5, da 14, dividido entre 2, 7. Recordar que se aprende practicando. Soy el profe Lolo, a su servicio.